siente al Señor. Es verdad, se siente al Señor. Por eso parece no lo es verdad, se siente al Señor. Es verdad, se siente al Señor. Parece que aquí se siente fuego. Parece que aquí se sana el enfermo. ¡Oh, gloria! Parece que aquí Él se pasea. Es verdad, se siente al Señor. Es verdad, se siente al Señor. ¿Cuánto lo dice? Eso parece no lo es. Sí, es verdad, se siente al Señor. Es verdad, se siente al Señor. El devocional de hoy se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vuestros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hola mis amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Doy gracias a Dios porque me ha cuidado, me ha guardado. Como muchos saben, a mí me toca mucho viajar. Soy vendedor viajero y Dios me ha cuidado de todo mal. Ha guardado a mis hijos, a mi esposa y estoy muy agradecido con el Señor. Me corresponde predicar su palabra y bueno, me gustaría que usted piense un poquito cuántas veces usted, por ejemplo, ha prestado dinero o ha hecho un favor o ha hecho una buena obra y nunca, y cuando usted ha hecho estas cosas no le han dado las gracias. ¿Ha sentido, por ejemplo, esa desazón, ese pesar que incluso hace que usted se arrepienta de haber hecho el bien? ¿Le ha pasado? Bueno, a mí también me ha pasado y yo sé que a muchos en algún momento y a todos nos ha pasado en algún momento que hemos sentido esa desazón, ese pesar por haber hecho el bien y no haber recibido ningún tipo de agradecimiento de vuelta. Bueno,
quiero decirle que nuestro Dios también siente ese pesar cuando nosotros no somos agradecidos. La palabra de hoy, la predicación de lo que vamos a hablar hoy, es de la gratitud. Para eso vamos a buscar en la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 17. Vamos a dar lectura del versículo 11 hasta el versículo 19. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lleva como título 10 leprosos son limpiados. Dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, voy a su presencia, mi Dios, para agradecer primero que todo por todas sus bondades, por todas sus misericordias que se renuevan cada día. Gracias porque usted me ha bendecido a mí, ha bendecido a mis hermanos, no solamente con el tremendo regalo de la salvación, sino que usted nos ha bendecido con todo lo que tenemos hoy en día, con vida, con salud. Nuestras familias se encuentran bien, nuestros hijos. Nunca nos falta que comer ni que beber, Señor. Gracias por tantas cosas que nos da, sabiendo que no somos merecedores de ninguna de ellas. Gracias, Señor, por todo. Le ruego, mi Dios, que usted sea usando mi vida, Señor, y usted me use a mí para poder entregar esta palabra, Señor, para poder entregarla a cada corazón, a cada alma, a cada persona que esté viendo este video, Señor. Le ruego que usted use mi vida para poder llegar a los corazones de esas personas, que reciban la palabra y la atesoren en su corazón. Le ruego, mi Dios, que sea usted hablando y no yo. En sus manos dejo todo, mi Dios, y en el glorioso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, como podemos ver en la palabra de Dios, dice que pasaba entre Samaria y Galilea. Jesucristo iba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro de hombres leprosos. Aquí podemos ver también un tremendo ejemplo de fe, porque Jesús les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, fueron sanados. Bueno, nosotros sabemos que las personas, cuando eran sanados, sobre todo los leprosos, tenían que presentarse ante el sacerdote para mostrar que su piel estaba limpia, que ya eran sanos de la lepra. Entonces ellos eran como los sacerdotes, eran quien testificaba y daba cuenta de que la persona era sana, y esa persona ya podía después continuar con su vida normal. Recordemos también que a los leprosos se les daba una túnica de un color especial para que ellos pudieran ser diferenciados y puedan, para que las personas puedan entender quién y diferenciar a quién tenía lepra y quién no. Recordemos que la lepra era una enfermedad terrible que carcomía la piel y los músculos de la persona. Incluso caían su piel y sus músculos, porque era como una enfermedad como que pudre la carne de las personas. Entonces
cuando Jesucristo les dijo, id y mostrad a los sacerdotes, Jesucristo les pidió que dieran una muestra de fe, porque ellos siendo leprosos, que alguien le diga, o sea, que Jesucristo les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, es dando una muestra de fe de que ellos reconocen que serán sanados. Por eso es que dice la palabra que mientras iban fueron limpiados. O sea, ellos mostraron la fe que tenían en Cristo, que iban a ser sanos, y mientras iban al sacerdote cumpliendo con la orden que les dio nuestro Señor Jesucristo, fueron sanados. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, solo uno de ellos, uno de los 10, volvió para agradecer a Dios, para agradecer a Cristo por la sanidad. Solo uno. Y ni siquiera era Galileo, era samaritano. Es como justamente el extranjero fue el que volvió y dio gracias. Entonces, cuando Jesucristo les pregunta, ¿y no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Imagínense esa desazón, ese pesar que sintió Jesucristo en ese momento. El mismo pesar que siente usted, o que ha sentido en algún momento usted, mi hermano o amigo que escucha, o también lo he sentido yo cuando de repente nosotros hacemos alguna buena obra. Nosotros sabemos que las buenas obras, los cristianos, nosotros tenemos que decir que todo lo que hagamos, hacerlo de corazón, porque a nuestro Dios servimos. Pero una cosa no quita la otra. Si bien nosotros no hacemos las buenas, los cristianos no hacemos buenas obras para recibir retribución, pero también somos seres humanos y sentimos ese pesar cuando no hay ni siquiera un efecto de gratitud en la otra persona. Es lo mismo que sintió el Señor Jesucristo acá, porque nos da a entender cuando preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Entonces aquí podemos ver que así como a nosotros nos pasa, a nuestro Dios también le pasa, que siente esa desazón porque nosotros no somos agradecidos. Nosotros tenemos arraigada ese tema también de la ingratitud, que somos ingratos. Eso también es parte de nosotros, pero nosotros, los hijos de Dios, debemos ser agradecidos. Tenemos muchos motivos por los cuales agradecer, pero para no extender mucho la predicación de hoy, voy a nombrar algunos motivos y respaldados con la palabra de Dios, por el cual nosotros debemos dar gracias a Dios. En Hebreos 12:28 nos explica que nosotros debemos dar gracias por la salvación. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es bueno también explicar qué es lo que significa gratitud. ¿Qué es la gratitud? Según el diccionario, es el sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Entonces es un sentimiento, la gratitud es un sentimiento de estima y de reconocimiento. Entonces nosotros tenemos que, por eso aquí en Hebreos dice, y tengamos gratitud, tengamos ese sentimiento hacia Dios, y mediante ese sentimiento de gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor
y reverencia. Amén. También debemos dar gracias a Dios por darnos victoria. En 1 Corintios 15:57 dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que dar gracias también, ser agradecidos. También dice la palabra que debemos dar gracias porque Dios nos da su fortaleza. En 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces nosotros tenemos siempre que estar agradecidos, siempre tener ese sentimiento de gratitud hacia Dios. En Daniel nos da un ejemplo de gratitud hacia Dios por haberle dado sabiduría y fuerza. Dice así: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Nosotros debemos estar siempre agradecidos. Recordemos que también dice su palabra que hasta nuestros cabellos están contados. Entonces eso hace mención principalmente de la minuciosidad, de que a Dios no se les va ni un solo detalle de nosotros. Entonces, si nosotros entendemos el nivel de preocupación que tiene Dios por nosotros, perfectamente podríamos y debemos ser agradecidos. En Apocalipsis 11:17 nos da un claro ejemplo cuando se postraron los ancianos, un ejemplo de agradecer a Dios porque Dios reina, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. En el Salmo 75:1 nos da también un ejemplo de que debemos dar gracias por las maravillas de Dios y sus obras. En Salmo 75:1 dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. O sea, nosotros no solamente debemos ser agradecidos, sino que también debemos contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cada cosa que nosotros recibimos, siempre debemos estar agradecidos, agradecer en todo. Jesucristo mismo nos da un ejemplo en Juan 11, versículos 41 y 42, nos da un ejemplo de agradecimiento a Dios por oír nuestras oraciones, porque debemos entender que Dios siempre nos escucha. Dice: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesucristo da un ejemplo claro de que Dios nos escucha nuestras oraciones. En Romanos capítulo 1, versículo 8 nos habla un ejemplo de dar gracias a Dios porque también nuestra fe se divulga en el mundo, así como en el caso de la iglesia que estaba en Roma. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Que de hecho la orden que tenemos nosotros como cristianos, donde Jesucristo nos dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
Y por último, bueno, como les decía, hay muchos ejemplos en la Biblia de agradecimiento a Dios. Tuve que elegir algunos para no, como les digo, para que la predicación no sea demasiado extensa, porque y también es importante que esta palabra se quede en nuestros corazones. Por eso también trato de que la palabra sea concisa y precisa. En Romanos 14, versículo 6, habla un tremendo tema que muchas veces se nos olvida, que a mí me ha pasado, que estoy comiendo y después, de veras, no di gracias a Dios. Dice, el que come, para el Señor come y da, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Aquí cuando dice el que come para el Señor come porque damos gracias a Dios, debemos entender que nosotros, bueno, si nosotros nos alimentamos es para fortalecer nuestros cuerpos y poder ir avanzando en la obra del Señor. Entonces nosotros estamos alimentándonos para poder servir al Señor, y a eso se refiere de que para el Señor comemos. De hecho, este texto es el que yo a veces recito cuando estoy pidiendo la bendición y agradeciendo por los alimentos. Y el que no come, para el Señor no come. ¿Cuándo usted no come? Cuando está ayunando. Porque cuando nosotros ayunamos para el Señor, para tener esa intimidad con Dios. Lo hacemos para poder tener esa comunión, esa intimidad a través de nuestro padecimiento al evitar comer, al evitarnos la comida. Entonces, incluso cuando no comemos, dice, y da gracias a Dios. Amén. En conclusión, como para ir cerrando el tema de hoy, de el agradecimiento, debemos dar gracias en todo, por todo. Hermanos y hermanas, dad gracias en todo. ¿Cómo no vamos a agradecer al Dios eterno, aquel Dios que no escatimó enviar a su único Hijo a morir por nosotros, por amor a nosotros, que vino a pagar una deuda que Él no tenía? Esa deuda era nuestra. Nosotros merecíamos el infierno y Él no escatimó en rescatarnos, enviando a su único Hijo para pagar por nuestros pecados. Entonces tenemos que ser agradecidos en todo, no en algunas cosas, en todo. Hermano, si por ahí usted, su esposa le sirvió un plato de comida y quedó exquisito, también de gracias a Dios. A mí me ha pasado que de repente estoy, no sé, cuando comemos asado de repente, o como alguna comida que me encanta. Mi señora cocina muy bien, gracias a Dios, y como y digo, gracias Señor, gracias. En mi corazón, en mi mente, agradezco a Dios también por eso, porque todas esas cosas, esos pequeños placeres que Dios nos permite darnos, son su voluntad, y es un regalo de Dios para usted y para mí, y hay que ser agradecidos. Para terminar, voy a dar lectura a los últimos 3 versículos. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por intermedio de Él. Que es lo que nos quiere decir aquí, que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo, dando gracias
a Dios Padre por intermedio de Jesucristo. Amén. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nosotros no podemos llegar al Padre si no es por Jesús, su Hijo amado. Él es el camino. Entonces dice, dando gracias a Dios Padre por intermedio de Él. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí nos está diciendo que debemos dar gracias en todo, no en algunas cosas, en todo. Porque dice, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. ¿A qué se refiere con eso? Porque es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo demos gracias. Por eso cuando leíamos en Lucas y Jesucristo dijo, y no son 10 los que fueron limpiados, ¿y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero? Dios quiere que seamos agradecidos, lo dice en su palabra. Y en Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra que traigo para su vida y para la mía. Y alabo a Dios por la oportunidad que me da de poder entregarlo a ustedes a través de este video. Mi hermano y mi hermana, amigo que escucha. Como le comentaba a mi hija hace un rato atrás, nosotros nacimos desnudos, no teníamos nada, absolutamente nada. Y todo lo que tenemos es por voluntad de Dios y un regalo para nosotros. Entonces siempre tenemos que agradecer y reconocer que todo lo que tenemos es gracias a Dios y voluntad de Dios. Mi hermano, mi hermana que me escucha, alabe siempre a Dios con ese sentimiento de gratitud por todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Hay muchos ejemplos en la palabra, pero para no ser extenso, vamos a dejar esta palabra hasta aquí. Entiendo que esta palabra quedará en sus corazones. Nunca deje de dar gracias a Dios. Nunca. Porque a Dios le agrada que usted sea agradecido. También dice, dad gracia lo que de gracia has recibido. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. Y vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, le agradezco mucho esta oportunidad de predicar su palabra. Permítame, Dios, que todos tengamos gratitud en nuestros corazones y entendamos que todo lo que recibimos viene de usted. Todo lo que tenemos es por voluntad suya. Todo lo que hemos recibido es un regalo suyo y también es voluntad suya. Gracias, mi Dios. Gracias por todo lo que me ha tocado recibir de usted, Señor. Gracias por toda su benevolencia. Gracias por todo su amor. Gracias porque usted ha bendecido a mis hijos. Gracias porque mi hijo menor, Mateo, tanto que pedimos por él, pedimos mucho la oración por él, y usted lo sanó, bendito Dios, siendo que él era tenía una enfermedad crónica en los pulmones, neumonía crónica, y usted lo sanó. Él está sano, y todo eso gracias a usted, mi Dios. ¿Cómo no contar sus maravillas, Señor? Gracias, mi Dios, porque cuando era chico usted me sanó de psoriasis. Yo recuerdo cómo decía ese doctor que
Le decía a mi mamá, su hijo va a quedar como un niño pez, como un monstruito va a quedar. Y he aquí que mi piel está limpia, Señor, y usted me sanó de la psoriasis. Señor, gracias a usted ni siquiera caspa tengo en el cabello, Señor. Gracias, mi Dios, por todas sus maravillas. Gracias por todo lo que he recibido, Señor, porque reconozco que todo lo he recibido de usted, Señor. Y las cosas que he conseguido por mi mano han sido voluntad suya, porque usted lo quiso así. Gracias, Señor. Gracias. Le ruego que usted bendiga esta palabra, Señor, en los corazones de mis hermanos y hermanas que escucharán que están en este momento viendo este video. Le ruego que bendiga esta palabra para que todos podamos reconocer que usted, Señor, nos regala todo. Ayúdenos para tener un corazón agradecido, Señor. Un corazón agradecido para alabarle, para adorarle, para ofrecer sacrificio de alabanza a usted, Señor. Con alegría, con amor y con mucha gratitud. Amplíe usted, Señor, en nuestras vidas ese sentimiento de gratitud. Le ruego, mi Dios, que usted sea bendiciendo a cada hermano, Señor. Y le agradezco por todo, Señor. Hay tanto por qué agradecer. Cuando me puse a buscar información, Señor, para predicar esta palabra, cuando me puse a leer y a leer y a leer y a escuchar, me di cuenta que hay tanto texto bíblico que tuve que desmenuzar y buscar y resumir, porque si no estaría leyendo palabras por 1 hora o más. Señor bendito, gracias. Gracias porque usted, mi Dios, no escatimó enviar a su Hijo a morir por nosotros. Gracias, mi Dios, por su salvación. Gracias, mi Dios. Gracias porque usted nos escucha. Gracias por todo, mi Rey. Y alabo y bendigo su nombre, Señor. Alabado sea su nombre, mi Dios, por los siglos de los siglos. Gracias, mi Dios, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén, mi Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.